tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Es el episodio 80 del 9 de diciembre del 2024 y es un lunes. Y con este episodio terminamos con la serie de 4 episodios acerca de la increíble historia del Dr. Jacobo Grinberg. Y el de hoy, como les había dicho en episodios pasados, se va a tratar exclusivamente de la desaparición del Dr. Grinberg. La última vez que el Dr. Grinberg fue visto aquí en esta realidad fue el 8 de diciembre del año de 1994. Entonces acabamos de cumplir 30 años el día de ayer que el Dr. Grinberg simplemente desapareció. Hay muchas teorías, de hecho vamos a ver 2 videos de soporte y la razón que vamos a ver 2 videos es que el primero se basa en las teorías, en la cuestión de la investigación policíaca, de la posible intervención o posible situación de que algunos gobiernos de otros países estuvieran, o del nuestro mismo, estuvieran involucrados en la desaparición del doctor Jacobo Grinberg, por las situaciones que él había descubierto, por las posibles aplicaciones de las cuestiones que él había descubierto. Esa yo le llamaría la teoría número uno, ¿verdad? Que fue un gobierno, que fue una institución, organización de un gobierno, específicamente de los Estados Unidos, es lo que se menciona. Bueno, es una teoría. Yo la verdad no me alineo con eso en lo más mínimo. Como quiera, vamos a ver un poco de esa explicación en el video de soporte. La teoría número dos es que fue un tema pasional. Se habla de que la esposa también desapareció meses después, que retiró dinero. Puede ser, puede ser. Ese inclusive lo veo más factible que fuera algún gobierno. Y digo, y quiero mencionar la razón por la que no pienso que es un gobierno, porque toda esta información, todo este conocimiento ya lo tienen. O sea, honestamente, con todo respeto para el doctor Greenberg, no ocupan a un científico en particular. Con todo respeto, con todo respeto. O sea, sí es increíble la historia del doctor Greenberg. Para mí, lo que es más impresionante de su historia es cómo el cambio de un ser científico, analítico, de un ser basado en esta realidad científica muy plana, muy superficial que sucede en esta realidad, que es por una limitación, para lograrnos limitarnos a nosotros, seres infinitos, seres eternos, seres con un poder inimaginable, incomprensible, con la capacidad de hacer milagros, como Don Lucio, los graniceros, como Pachita. Ese ser que cambió y se adaptó y entendió, aquí esto yo no estoy entendiendo, pero esto está sucediendo y entonces le intentó dar forma a toda esta explicación. No es información privilegiada, no es información que los gobiernos no supieran, es información posiblemente que no quieren que salga, eso sí, puede ser, pero pues de alguna manera está saliendo, lo estamos viendo. Y es información o es conocimiento o es sabiduría que está llegando a nuestros corazones. Pero perdón, volviendo a la situación de la desaparición, la teoría número dos es que sí, su esposa, su segunda esposa, por cierto, porque el doctor Jacobo Greenberg se había divorciado de la madre de sus hijas, me parece dos mujeres. Y como podrán saber, todo esto es de memoria, no tengo ningún material de soporte enfrente de mí. Lo que ustedes ven en pantalla es lo mismo que yo en pantalla, lo quiero aclarar. No es como una conversación de Zoom, etcétera, que se está grabando el Zoom o como una conversación de StreamYard. Yo tengo acceso a ver Google o no. Sería muy, honestamente, muy positivo. En este caso es el software que utilizo, es un grabador de pantalla y estoy grabando una presentación de PowerPoint y así hago mis videos. Entonces, les pido una disculpa si a veces tengo pequeños errores, ahora son involuntarios. Pero volviendo al caso, el doctor Wimmer se divorció de la madre de sus hijas, luego conoció a su segunda esposa, creo que llevaban 5 o 6 años casados. Él era muy solitario, muy así, entonces dicen que pues, ni hubo boda, ni lo anunció al mundo, ni mucho menos, simplemente dijo, llegó con la familia, dijo, ya estoy casado de nuevo y esta es mi esposa, sí. De hecho, yo tengo un amigo que es parecido a él y puedo entender la persona, son personalidades a fin de cuentas. Familia y amigos siempre entenderemos. ¿No? Eh, y se dice entonces que la esposa tuvo algo que ver, que tal vez la esposa era un agente, volvemos a la teoría uno, que era un agente de un gobierno externo, de una organización de inteligencia de un gobierno ajeno. No, la verdad es, esa parte no, pero sí pudiera tal vez entender el elemento pasional, pero hubiera sido muy difícil para ella lograr ese objetivo de desaparecer al doctor Jacobo Grinberg. Desaparecer a una persona es un esfuerzo titánico, es un esfuerzo muy complejo de lograr. Es, honestamente, tiene que ser un grupo de gentes y con cierto poder. Es algo complicado. Eh, Hablo de sin rastro, de que no haya testigos, no hay nada, no hay evidencia de peleas, no hay evidencia. O sea, todo esto se deja.
Si alguien va y te saca a tu casa, los vecinos lo ven, escuchan, hay algo, ¿verdad? Hay algo. Inclusive en 1994 que no había cámaras, como todas las ciudades de todos los mundos están llenas de cámaras y luego todos los celulares son una cámara. Entonces, pues, no pasa el vecino que pues, se ponga a funcionar su función de grabar y diga, miren, se están llevando un vecino. Ahorita hay mucha evidencia, lo puedo entender, pero que no haya testimonio siquiera. Entonces, es lo que las teorías uno y 2 para mí las hacen un poquito complicadas. O sea, la teoría 2 pasional, que es un tema familiar, inclusive se habla de un tema del crimen organizado, un tema que debía dinero, la típica, ¿no? O sea que, no, lo veo muy complicado. Debía dinero y alguien te quiere hacer un daño, dígase que te quiere matar, etcétera, pues simplemente lo hacen vía pública, como sucede muy seguido, ¿no? No te desaparece, o sea, eso tiene otro trasfondo. La teoría número 3, esa ya empezamos con las teorías ya un poquito más fumadonas, ¿verdad? Un poquito más allá afuera, como le llamo yo, un poquito más hacia arriba, pues que aliens vinieron y también por su conocimiento, etcétera, lo querían estudiar y todo, no. ¿Ustedes creen honestamente que extraterrestres que viajan en naves espaciales, que viajan universos, que tienen naves nodriza y todo? Volvemos, con todo respeto para el doctor Jacobo Grinberg, van a venir a decir, oh, este humano, fíjate, es información conocida. Esta información que el doctor Grinberg de la Latis, la conciencia única, la conciencia universal, el todo, la fuente, la conexión a nuestra espiritualidad, en esencia, el poder de nuestro espíritu y las limitaciones de nuestro cuerpo y la mezcla es el ser humano. ¿Ok? Pero operamos como, no quieren que operemos como cuerpos, quieren que operemos es como tú eres el piloto y el coche es tu cuerpo, el piloto es tu espíritu. Y es como si tú piensas que eres un coche que si le dan un golpe, pues hay un problema, que si le dan un rayón, que si no le cambias el aceite, que si no le pones gasolina. ¿Sí ves? Eres el piloto, eres el espíritu, eres totalmente otra cosa. Y esa para mí es la clave del trabajo del doctor Jacobo Grinberg. Entonces, no, tampoco me adjunto a la idea que vinieron extraterrestres a llevárselo, a estudiarlo y aprovecharse de sus trabajos. No volvemos. Ese es un pensamiento humano, honestamente, con todo respeto. Volvemos con las limitaciones, el análisis primitivo, lineal, unidimensional, de que todo esto aplica a nivel universal y cosas así, que van a llegar a robarse una de nuestras mentes brillantes. No. Sí existen las opciones, sí existen situaciones, son específicas de una raza llamada los grises, son por cuestiones genéticas. Ellos necesitan hacer, concebir, particularmente con mujeres humanas extraterrestres que ellos seleccionan y híjole, que esto es muy fuerte, crean un bebé híbrido, llamémoslo así, y luego me parece que a los 3 meses del desarrollo en la placenta de la mujer que fue embarazada por un ser extraterrestre, esto es fuertísimo, ¿eh? Y pueden volver a ver el episodio, si no lo han visto, de abducciones extraterrestres con la invitada Ana España, ella platica esto que ella lo sufrió, ella lo vivió. Entonces, esa es la mayoría de la interacción que ve esta raza en particular, extraterrestre, que están confundidos, que piensan que están haciéndose un bien a ellos y un bien a nosotros, que piensan que es nuestra obligación, nosotros como humanidad, salvarlos a ellos, que ellos destruyeron su planeta y destruyeron toda su genética y destruyeron su linaje por sus propias decisiones y ahora los humanos pues les van a ayudar a reconcebir o relanzar su especie, ¿no? Ese es su pensamiento, no estoy de acuerdo, no estoy diciendo que esté bien. Pero bueno, en la teoría 3 extraterrestres, no me alineo. Bueno, pues nos queda la teoría 4 y para mi gusto la más fascinante. Distintamente que sea la que yo me alineo, la verdad es la más fascinante. Y ahí les va. Yo pienso que el doctor Jacobo Ringmer, el 8 de diciembre del 20, perdón, de 1994, o días antes, porque ese fue el día que se reportó, que se detectó su desaparición, pero él pudo haber sido un par de días antes, desde que realmente alguien no lo vio físicamente, no se puede garantizar que seguía en esta realidad. Yo pienso que él alcanzó el nivel de conciencia que él eligió desaparecer de esta realidad. Y entonces, así como vimos en el episodio de Pachita, que ella había alcanzado el nivel de conciencia de materializar órganos, en esencia, un milagro en esta realidad, porque no, en esta realidad hay un concepto bien básico, no se crean cosas de la nada, del aire. No, pues sí, sí se crean, ¿no? Y eso es lo que sea Pachita, pero en ciertos niveles de conciencia. Cosas que se ven milagrosas en esta realidad. Bueno, pues desaparecer de esta realidad yo pienso que es igualmente milagroso para todos, ¿no? Iba a decir para muchos, pero no, dejémoslo que pues sí es algo de impacto. Yo pienso que el doctor Jacob Brimmer simplemente se desmaterializó
Quiero aclarar que esto no es igual que una muerte física. Una muerte física sucede algo muy diferente. Una muerte física, el cuerpo físico, por eso se queda, por eso no se desmaterializa, por eso está en los velorios, por eso puede enterrar, por eso puede cremar, porque el cuerpo físico se queda, más ya se queda sin un espíritu. El coche se queda sin el piloto. Pero bueno, a diferencia de un coche, pues ya no puede ser encendido, ya no se puede mover, ya no puede hacer absolutamente nada, ya está inanimado, ¿verdad? Entonces, eh, es muy diferente, no es una muerte lo que él vivió. Es un proceso simplemente de cambio de dimensión, de posiblemente cambio de línea de tiempo, porque también es trivial, ya si logró eso, él definitivamente pudo haber ido a una línea de tiempo donde él nunca estuvo aquí, sí, puede ser, y se fue, ¿verdad? Entonces, ¿dónde creo que se fue? Volvemos, estas son especulaciones, ¿verdad? Yo no puedo probar nada de esto, pero por su... Y vamos a tener un video de soporte donde él habla de su amargura. Se nota la amargura, la tristeza de que extraña su sistema de Andrómeda. Entonces, yo pienso que él se desmaterializó, eligió su línea de tiempo y se fue a su sistema de Andrómeda. Y entendió que él está en control, que su espíritu está en control de sus experiencias. Cosa que muchas veces aquí no entendemos. Y lo he intentado yo explicar de todo tipo de maneras en los capítulos de la reencarnación, tanto que está invitado con mi buen amigo Angelito de Tocho Morocho, y hemos hablado yo creo que un par de veces, una fue la muerte y la otra fue la reencarnación, pero en esencia hablamos de lo mismo. O sea, volví a tocar el tema de que siempre hay opciones al hacer este proceso de ser un ser desencarnado, perder la carne, como acabo de decir, el cuerpo se queda, el cuerpo ya es un cuerpo, ¿verdad? El cuerpo ya es un cuerpo. Lo he dicho mil veces, lo correcto es que regresa a la madre tierra. Entonces, apoyo las religiones que entierran a sus difuntos sin ropa y sin ataúd a la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra lo va a absorber totalmente. No, no apoyo la cremación y no apoyo enterrar a difuntos en ataúdes. Yo personalmente he dicho que me gustaría que me tiraran al mar. Volvemos, es mi cuerpo, ya no estoy ahí, pero quisiera que mi cuerpo regresara al mar, regresara a la madre tierra por medio del mar, que es algo que personalmente me fascina. Es una elección personal, no sé qué va a pasar, muy probablemente me cremen o demás, no pasa nada. Pero volviendo al tema este, sí pienso que él demostró esa añoranza de regresar a Andrómeda y cuando llegó al nivel de conciencia dijo, venga, va. Y ahora se dice, pero ¿cómo dejó a sus hijas? ¿Cómo dejó a su familia? ¿Cómo dejó a sus amigos? Porque entendió el desapego. Entendió que eso es un cariño y es un amor que se entiende, más al final él tenía que seguir su camino, él tenía que regresar a Andrómeda, entonces no significa que él no ama a su familia, no significa que él no ama a sus hijas, no significa que él no ama a su hermano, a sus hermanos, a su familia, a sus amigos que dejó aquí, significa que pudo hacer un desapego, una desconexión, porque el amor, como alguien me dijo hace mucho tiempo, una frase poderosísima, lo que realmente amas, lo dejas ir. Lo que realmente... Y fíjense, fue un maestro, lo voy a decir. Creo que nunca he dicho dónde fue esa frase. Tiene mucho tiempo. Yo tengo 51 años. Imagínense, hace ya en la prehistoria. Yo estaba en la preparatoria, ¿no? Estoy hablando de los años, el año 1991. Tenía 17 años. Y un maestro, estábamos en un evento de terminación de prepa y me vio un poco triste y me dice, ¿qué traes? Y le digo, pues estoy un poco triste, maestro, porque pues, mucha de esta, y dice, sí, mucha de esta gente no la vas a volver a ver en tu vida. Tú vas a una universidad, otro va a otro, se dejan de hablar. En aquel tiempo no estaba el WhatsApp, no estaba el Facebook, el Instagram. O sea, no había estas cuestiones que permiten un poquito mantener un contacto. Inclusive cuando estas cuestiones se desarrollan, volvió el contacto para gente que literal yo no había visto en 15, 20, 25 años. Pero en aquel momento, pues había teléfonos de los de que daban vuelta el disco y realmente muchos nos desconectamos, ¿no? Y me dijo, sí, muchos, probablemente, muy probablemente, más de uno no lo vas a volver a ver en tu vida. Pero si está el cariño, si están los recuerdos, lo que realmente amas, déjalo ir. Lo puedes dejar ir. Y eso se llama el desapego. Y entonces, sé que no se entiende, pero es lo mismo que yo sugiero. Después de un proceso claro de luto y todo, con mucho respeto, cuando una familiar trasciende y va al proceso de reencarnación, pierde la carne y entonces está como un ser que pues está decidiendo qué hacer, que yo insisto, ahí tienen la posibilidad de ser como el doctor Greenberg. Me quiero ir a Andrómeda. Te vas a Andrómeda, nadie te para, nadie te puede parar. No, es que tienes que regresar a arreglar tus errores. No, no sé si es cierto, señor. El universo nunca castiga, el universo nunca exige. Y el doctor Greenberg lo descubrió.
Él mismo habla que él estuvo castigado 11 reencarnaciones, pues fue una involución, ¿verdad? Si eso fue así, si él lo recordó correctamente, eso es una involución, eso se puede romper en cualquier momento, ¿ok? Es definitivamente, por eso digo que otra línea de tiempo, porque probablemente se fue a una línea de tiempo donde Andrómeda ya había evolucionado y había entendido que esos encarcelamientos y esas cuestiones son todavía en dimensiones o en formas de pensar atrasadas, de que se tienen que castigar los errores. Y en ese caso el error, ellos tienen una misión no le quiero llamar humanitaria, porque no es de humanos, pero una misión, él y su ser querido, llamándole mujer, novia, esposa, no sé qué formalidad hay en Andrómeda, pero agarran una nave y intentan ir a otros planetas a ayudar, a ofrecer ayuda, a ofrecer asistencia. Y eso no les pareció a un consejo ahí en Andrómeda y dijeron, te mandamos a la Tierra 11 encarnaciones. Estoy seguro que eso ya se evolucionó y que él posiblemente regresó, posiblemente, eso sí, sí creo que él pudo haber escogido una línea de tiempo donde Andrómeda ya era diferente. ¿Ok? Entonces, cumplió sus 11 encarnaciones y eso fue, no lo sé. Sé que hay videos que hablan de todas las encarnaciones del Dr. Greenberg. Al parecer esta era la onceava. No lo sé, no creo que sea tan importante porque, insisto, ese tipo de pagos no existen en el universo. Y el que te lo quiera decir es porque definitivamente hay una agenda atrás. Es que tienes que volver. No es cierto, no tengo que volver. Y lo he dicho, he tenido a Isabella Green, autora de libros muy importantes de la reencarnación, una autoridad realmente a nivel mundial en el proceso de reencarnación, así se considera ella, en el proceso de la omnipresencia, en el proceso del vacío. Y estuvo interesantísima la charla, está en el canal en inglés de Alex Show TV. Pero lo más interesante a veces con invitados así es la post-charla, lo que no grabamos. Y fue donde yo le dije, Isabela, yo estoy seguro que tú vas a romper este concepto, o sea, lo que se conoce como la Matrix, etcétera, que no podemos salir. Me dice, tú también. Escuchándote y conociéndote ya, tú también estás convencido y es todo lo que necesitas. Y siento que el doctor Grimberg llegó a ese nivel de conciencia, de hacerlo consciente, no en el proceso de reencarnación, que es más sencillo de cierta manera. Él logró de manera consciente y su cuerpo se desmaterializa y él se va a Andrómeda en la línea que él elige. Sí, esto es lo que creo. Pero bueno, ya me extendí un poquito. Ya ven que quiero hacer episodios de alrededor de 20 minutos. Creo que este va a ser un poquito más largo, pero me inspiré. Vamos a ver el primer video de soporte. Esto explica un poquito la cuestión mainstream, ya, o la cuestión episodio de Netflix de qué sucedió con el Dr. Greenberg. Y luego, rápidamente, les voy a mostrar el segundo video, es hermoso. Se lee un pasaje de uno de los libros del Dr. Greenberg y se siente la amargura, se siente como extraña, se siente como él es de Andrómeda y él quiere regresar a Andrómeda y respeta mucho su experiencia aquí en la Tierra, pero yo quiero regresar a mi pueblo. Como dicen por ahí, nada más hermoso que el pueblo de uno. Él quería regresar a Andrómeda. Vamos a ver la explicación de la desaparición del Dr. Jacobo Greenberg. Sobre su misteriosa desaparición fue el 12 de diciembre de 1994. La familia le había preparado una fiesta sorpresa en su propia casa por su 48 cumpleaños. Esperaron y esperaron, pero Jacobo no aparecía. Desde entonces se encuentra en paradero desconocido, incluso actualmente. Al principio, bueno, no se preocuparon mucho porque Jacobo solía viajar mucho y no contestaba al teléfono, no con mucha frecuencia. Pero algo le pasó ya que jamás volvieron a verle. Y hay muchos puntos interesantes que ahora os voy a comentar que revelan que hay algo muy oscuro detrás y que podría estar incluso el gobierno y la CIA en esta desaparición. Veréis, tenía miedo de su mujer, llamada Teresa, y este miedo lo transmitió a la familia, pero no dijo el por qué. Siempre decía que había algo oculto detrás de Teresa, pero no por qué tenía miedo de ella. Esta fue la primera sospechosa, la principal sospechosa. Ella también desapareció. Su vida no existe, está como borrada. Tiene una media hermana en un lugar, pero no hay muchos datos sobre ella. Hay fuertes indicios que revelan cómo Teresa trabajó con los servicios secretos de Estados Unidos. Así lo descubrió el comandante Padilla, que es el encargado de toda la investigación policial. La policía descubrió que sus discos duros de sus ordenadores habían sido sustraídos, alguien los había robado. La hija de Jacobo enseñó una vez la fotografía de su desaparecido padre en televisión, ya que ella era cantante, era bastante conocida, pidiendo ayuda. Entonces, entre muchísimas llamadas, hubo una que le llamó mucho la atención a la policía. Era una persona que trabajaba en una gasolinera cerca de Boulder, Colorado.
El trabajador de la gasolinera identificó a Jacobo bajando de una avioneta con un agente del FBI que le estaba escoltando y una señora rubia que encajaba con las descripciones de Teresa. De hecho, hasta el trabajador pudo dar los nombres de estas personas porque los conocía, ya que él les había puesto gasolina en muchísimas ocasiones en sus automóviles. Entonces, la policía empezó a tirar del hilo y descubrió que Jacobo Greenberg hizo muchas conferencias secretas en el propio Boulder y la familia no lo sabía. Digo secretas porque eran conferencias a petit comité para pequeños grupos de personas y no eran públicas, eran seleccionadas. Y esto se relaciona mucho con la CIA, porque la CIA se ocultaba en instalaciones científicas, pagando a los mejores científicos, organizando conferencias y luego les cobraban favores a esta gente, a estos científicos. Esto lo dijo el comandante Padilla tras descubrir que aparece el nombre de Jacobo en los documentos desclasificados de la CIA que fueron desclasificados muchos años después de su desaparición, con el nombre en clave de Stargate, que no tiene nada que ver con la serie ni nada de esto. Stargate es un nombre en clave de la propia CIA que utilizó para sus programas de visión remota, y aparecen patentes de Jacobo Greenberg en la CIA, en esos documentos, mostrando cómo construir unas máquinas para esa visión remota. Eso es muy importante, porque incluso está fechado en los años de su desaparición. Y es un hecho, porque son oficiales esos documentos desclasificados. Ok, como les dije, les iba a presentar un video de soporte de las teorías aquí aterrizadas, ¿no? Entonces hubo una investigación, sí lo vi yo en la serie, en el documental de Netflix, pero no es serie, es documental, que dicen de esto de Boulder, Colorado, que se le vio llegar un avión. Está bien, yo no voy a cuestionar eso, yo no estuve ahí. Yo les digo lo que mi intuición y mi interior me dice, ¿no? Que es la opción 4 que les mencionaba. Eh, sí quiero aclarar algo sobre lo que dice este muchacho, que por cierto, el vínculo a el video de soporte va a estar ahí en la descripción del video. Y un segundo, disculpen. Perdón. Y les decía, no, disculpa, recibí un mensaje en mi teléfono, no sucede casi nunca, que se decía lo de Boulder, Colorado, todo eso lo vi en el video en el documental de Netflix, todo prácticamente lo que comentó el muchacho viene en ese documental de Netflix, que por cierto salió ahora en el 2024, pero es del 2020, 2021, entonces probablemente eso es. Quería aclarar sobre la fecha. La fiesta de cumpleaños que él menciona fue el 12 de diciembre de 1994, donde obviamente Jacobo no llega, pero la desaparición se centra en el día 8 de diciembre. O sea, nadie lo vio el 9, el 10, el 11, prácticamente no fue a sus laboratorios o a sus oficinas donde hacía sus investigaciones y todo. Entonces, no es porque no apareció en su fiesta de cumpleaños. Lo que reporta exactamente es que la familia ya lo conocía, era de este tipo de persona un poquito desapegada, un poquito que pues, no te iba. Conozco gente así, o sea, que simplemente no te van a avisar que no van a ir a la fiesta de su cumpleaños que le estás organizando. Sí, así hay. Algunos lo pueden manejar, es un tema de personalidad, ¿verdad? Es un tema son gente que anda a otro nivel, no sé cómo explicarlo, yo no lo tomo mal. La familia se ríe, oye, le hicimos una fiesta a Jacobo, no vino, no era de, ¿y dónde estará? Y no, como otra persona que no hace eso. Y probablemente sí, como dicen, le pudieron organizar una fiesta y Jacobo andaba en el Tibet o en Nepal, sí, sí, porque así iba, se iba, no le avisaba a nadie, no, era de ese tipo de como espíritu libre, no sé cómo llamarlo, así de que pues yo me voy y no le aviso a nadie. Entonces, que piensen, si se preocupan, es gente así, no quiero cuestionar eso, o sea, es simplemente explicar por qué la familia no se alarmó. Fue días después que ya nadie veía a Jacobo por ningún lado, nadie investiga si la situación, si andaba fuera del país y demás, y aparentemente no, que entonces pues se dio así. Eh, como ya me extendí mucho en la primera parte del video, les quiero presentar, si está bien, un corto video de soporte. Este es de otro video, o sea, aquí va a haber dos vínculos en la descripción del video, porque este es de otro video que habla de las 11 reencarnaciones de Jacobo Greenberg aquí en la Tierra, pero explica al principio, lee un pasaje de su libro, de uno de sus muchos libros, tuvo más de 50 me parece, y se siente, las palabras transmiten el sentimiento. Ojalá, vamos a verlo juntos porque es un maravilloso clip de 1 minuto donde Jacobo Greenberg habla
de Andrómeda. Vamos a verlo juntos. Escribo porque recuerdo y el recordar sin manifestarlo me ahoga. He decidido retornar a mi planeta de origen, cuésteme lo que me cueste, y este escrito es un intento por sanear mi memoria y entender mi propio desarrollo. Confío que a través de su elaboración encuentre la llave perdida, el secreto procedimiento que ha de liberarme de esta cárcel planetaria y de sus habitantes. Pero no se interpreten mal mis palabras en el sentido de ausencia de cariño. Estoy profundamente agradecido con este planeta porque en él he vivido experiencias que en ninguna otra porción del universo se viven. De todo ello estoy agradecido a esta correccional de los exiliados del universo. Disculpa, me tardé un poquito aquí darle vuelta a la presentación. Como vimos ahí, creo que se siente el sentimiento de Jacobo, se siente cómo él extraña, cómo él ha decidido retornar a Andrómeda. Y entonces cuando él alcanza este nivel de conciencia en sus investigaciones, que empiezan en los 70s, 20 años antes, unos 18 años antes, por ahí el 76, 77, conoce a Pachita, la chamán, conoce a Don Lucio y los graniceros. Y entonces empieza esta expansión y se aleja del método científico y se aleja de la ciencia y se acerca a la espiritualidad y conoce el poder del ser y conoce el poder de estados elevados de conciencia que él, el 8 de diciembre, unos días antes, decidió regresar a Andrómeda. Ese es mi sentido. Y entonces, de manera trivial para estos efectos, para esos niveles que él alcanzó, desmaterializó su cuerpo y se lo llevó o tiene otro, eso creo que ya es irrelevante. Creo que desmaterializó su cuerpo por un efecto de dejar siempre la esperanza a su familia, que estaba en algún otro lado o que ellos mismos imaginaran lo que sucedió. Si se quedaba su cuerpo inanimado, la carne, o sea, es que también se puede, una especie de muerte consciente. O sea, que él pudiera simplemente decir, me voy, pero me voy como espíritu. El cuerpo no lo desmaterializo y se queda ahí. Se hubiera quedado un cuerpo inanimado, un cuerpo muerto. Cosa que hubiera, evidentemente, la familia entristecido y todo. Pienso que eso puede ser. O de alguna manera él quiso mantener este cuerpo, pero no es el cuerpo, es la conciencia de Jacobo Grinberg. O sea, la experiencia de Jacobo Grinberg. En el momento que él pierde ese cuerpo, típicamente lo que se da es que tienes que tener una nueva experiencia. Y entonces de alguna manera él quiso irse así. Pero definitivamente el cuerpo se desmaterializó, estoy totalmente seguro. Y bajo el mismo concepto que Pachita podía materializar órganos, y seguro si fuera necesario cuerpos completos. Eh, yo creo que puede venir la pregunta a la mente, bueno, ¿y por qué Pachita no es eterna y no rematerializó sus propios órganos? Porque ya están más allá de eso y ella no tuvo ningún problema en irse de esta realidad en 1979 por medio de una muerte natural, ¿no? Un proceso natural. Lo del doctor Jacobo Grinberg es diferente. No nos quiso demostrar nada ni nada. Simplemente lo hizo porque lo podía hacer. Y él extrañaba a Andrómeda tanto que dijo, vámonos, ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. ¿Verdad? Amo a mi familia, amo a mis hijas, pero yo me voy. Entiendo el desapego. Entiendo que esto es lo que yo tengo que hacer. Espero les haya gustado esta tal vez diferente posición acerca de la desaparición del doctor Jacobo Grinberg. Y si todo está bien, nos vemos el viernes, de hecho, con una charla. Y volvemos un poquito a las charlas después de esta serie de 4 episodios acerca de la fascinante historia y vida del Dr. Jacobo Grinberg. Que tengan una excelente semana. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti.
Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.